Muy buenas tardes tengan nuestros seguidores, oidores, miradores, masticadores, bebedores y regurgitadores de la palabra que se expresa aquí, porque es mentira que la palabra leída o escuchada es clara y transparente. Es necesario estar repensando y reconsiderando lo que uno lee o escucha para poder interpretar lo que se dice y tratar de comprenderlo de la mejor manera. El día de hoy tenemos una charla regional para algunos, nacional para otros e internacional para algunos más. Yo tan solo quiero recordar que el nombre de este personaje del cual hablaremos hoy ocupa su lugar por lo menos en una calle en todos y cada uno de los países de todo el mundo. El general Emiliano Zapata Salazar es fuente referencial en historias de América Latina, y desde que John Reed vino a México a entrevistar a Francisco Villa, narrado claramente en la película Campanas Rojas, y cómo John Reed empieza a comprender la primera revolución del siglo XX, esperanzadora para todo el mundo. Infortunadamente no tuvo éxito como John Kenneth Turner en México Bárbaro después, y en la novela de la Revolución Mexicana después se hizo patente y el triunfo quedó como una quimera. Por ello John Reed se fue a Rusia, a la otra revolución, y allá escribió los 10 días que estremecieron al mundo. Los últimos 10 días que documentan el triunfo de la Revolución de Octubre, noviembre, calendario de época ruso de 1917 también. Debo señalar que el tema de Emiliano Zapata Salazar y el zapatismo, y ahora algunos dicen los neozapatismos, ocupa litros y litros de tinta, kilogramos y kilogramos de papel, y aún más allá de la actitud iconoclasta de algunos o la actitud casi religiosa de otros, quedan elementos importantes para el análisis. No quiero, sin embargo, antes de presentar a nuestro invitado y de iniciar esta charla, recordar, como cada semana hago desde hace varios años, que se cumple una semana más. Esta semana entramos a un mes más y tenemos la deuda histórica sobre la verdad, la justicia de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, Guerrero. La deuda sigue pendiendo y seguiremos recordando aquí que nos debe ser entregada la verdad y la justicia como se prometió. A 50 años de sucedido el golpe militar en Chile prácticamente y el asesinato del músico, poeta y cantante chileno Víctor Jara, se está apenas castigando a los responsables de ello. En México todavía esperamos no esperar medio siglo. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Naid, estudiante nuestra de la Facultad de Psicología, desaparecida en contra de su voluntad hace más de 10 años, y su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos. Le enviamos un fraterno saludo a Angélica y recordamos que no está sola y seguimos demandando la verdad y la justicia. El día de hoy nos acompaña el profesor Amador Espejo Barrera de Villa de Ayala, municipio de donde se encuentra el pueblo de Nenecuilco, lugar referido como el espacio del nacimiento del general Emiliano Zapata Salazar. Supongo que también de su hermano Eufemio Zapata, aunque en las fotos lo veo un gigante a él, y he visto a Zapata menos gigante, pero nunca lo vi tan chaparrito como nos han contado que era, fuera de la imagen iconográfica. Lo que sí quiero es agradecer al profesor porque vino desde Villa de Ayala a platicar con nosotros sobre Zapata y el zapatismo de carne y hueso. Para no invitarlo y que nada me venga a escuchar, voy a plantear 3 preguntas con las cuales iniciaremos esta charla, y por ahí podremos con harta certeza tener la idea sobre cómo se conduzca él e ir comentando. ¿Quién fue o quién es el general Emiliano Zapata Salazar? No como un ícono para admirar, sino todo su origen y su desarrollo. Ya me decía hasta el apodo, ya vamos viendo esas cosas. Segundo, su papel en la Revolución Mexicana y en la constitución del Ejército Libertador del Sur,
el Plan de Ayala y todo un gran movimiento histórico no obedece solo a las cualidades personales del general. Hay un conjunto de condiciones históricas, político, económico, sociales, que hacen posible, además de personales y psicológicas, que él y otros pocos fueran quienes armaron eso. Pero ellos no hicieron todo. Fue un gran movimiento. Fue un ejército, el Ejército Libertador del Sur, donde participaron mujeres, aguadoras, cocineras, acompañantes de los propios combatientes, a pie, a caballo y como se pudiera, con lo que pudieran enfrentar esa lucha armada. Y finalmente la tercera cuestión, ¿cuál es la herencia y la legitimidad hoy del zapatismo, el Ejército Libertador del Sur, el Plan de Ayala y todo ese gran proyecto para nosotros en esta era? Muchas gracias, profesor Amador Espejo, y cierro mi boca para que usted nos platique. Dependiendo de la hora que nos estén viendo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es para mí un honor haberle conocido la semana pasada, en Anenecuilco, la cuna de Emiliano Zapata Salazar. Ahí nació el niño. Y en el kiosco de Villa de Ayala, Morelos, nació el guerrillero. Regresemos. Sí. En Anenecuilco nace el 8 de agosto de 1879 Emiliano Zapata Salazar. Su mamá, Cleofas Salazar Cerezo, y su papá, que era de Villa de Ayala, su mamá, que dicen fue de Anenecuilco, de acuerdo a una investigación, nació en un pueblo de Tepoztlán que se llama Amatlán, Amatlán de Quetzalcóatl. De ahí era Cleofas Salazar. Y Gabriel Zapata Ventura era de Villa de Ayala. Y se sabe que Gabriel, buscando plantas medicinales, llegaba a Yautepec. Y en Yautepec, desde Amatlán, bajaba Cleofas para vender esas plantas. Gabriel subía para comprar. Cleofas bajaba para vender. ¿Hacía medicina tradicional? Sí, medicina herbolaria. Herbolaria. Y ahí no lo sabía. Y ahí se conocieron. Cleofas y Gabriel. Se vieron uno al otro, se gustaron uno al otro, y se entendieron, y se llegaron a casar o a juntar. Y de ahí nace el primero, segundo, tercero y los demás hijos de hermanos de Emiliano, y entre ellos Eufemio. Pero hablemos solo de Emiliano, de momento. Emiliano Zapata Salazar nace pues en Anenecuilco, el niño, el joven, ahí se desarrolla en Anenecuilco. Pero el guerrillero nace el 11 de marzo de 1911 en el Zócalo de Villa de Ayala. Ahí nace el guerrillero. A un lado de Pablo Torres Burgos. Pablo era entrecomillado el profesor. Digo entrecomillado porque no ejerció como profesor, y se sabe que bastaba con estudiar hasta cuarto año, porque no era quinto y sexto, solo hasta cuarto año en la primaria de la villa y solo hasta segundo año en Anenecuilco. Entonces se asegura con esto que Emiliano estudió hasta segundo año en Anenecuilco. Y ya no estudió tercero y cuarto que había en la villa. Y ya no estudió quinto y sexto que dicen había en Cuautla. Aunque Samuel Hernández, que en paz descanse, el cronista de Cuautla, me aseguró, y se lo creí, y se lo creo, que la primaria se componía de 4 años, en 1890. Y quizá
hasta 1900 y quizá hasta 1911, hasta cuarto año. Porque Otilio, quien era el maestro en Villa de Ayala, que ese sí trabajó como profesor, atendía a los hombres de primero a cuarto. Y la hermana de Abraham Rivera Sandoval él le enseñaba a las niñas de primero a cuarto, a las niñas. Era de niñas y niños. Otilio atendía a los hombres de primero a cuarto. Pablo, maestro o profesor, perdón, le enseñaba a leer y escribir, pero en el tecorral de su patio, en el patio de su casa, en la calle, quizá en la cantina, quizá en la esquina de la cantina, quizá en la esquina del pueblo o en el zócalo. Te enseñaba a leer y te enseñaba a escribir. No tenía escuela. Él era profesor. Él de ideas serdanistas a través de su padre, porque él llegó de Puebla y Pablo nació en la villa, pero su papá de Pablo era poblano y llegó a Villa de Ayala a vecindarse. A través de los años es cuando nace Pablo Torres Burgos, iniciador del movimiento armado en el sur. Hay un dato que señala y que he observado a lo largo de la historia el papel de los profesores en la organización de los grandes movimientos sociales. Menciona a dos, Otilio Montaño y Pablo Gómez Torres. Pablo Torres Burgos, perdón. Sí. Eran profesores. Sí. Si nosotros recordamos los grandes movimientos guerrilleros de los 50, 60, Arturo Gámez era profesor, el del asalto al cuartel Madera en Chihuahua. Genaro Vázquez era profesor. Lucio Cabañas era profesor. Y podemos seguir así a lo largo de la historia. En lo que es la división del norte, también los grandes ideólogos cercanos al general Francisco Villa eran profesores. Sí. Esto significa que el papel del profesor históricamente no solamente ha sido el de un intelectual orgánico, valga el concepto, a lo Antonio Gramsci, filósofo italiano, pero también es importante considerar el papel de estos profesores en los orígenes y el desarrollo del pensamiento y las concepciones de Emiliano Zapata, entre otros más, en esta región. En efecto, los profesores han sido, si no los líderes más importantes, sí han servido al líder. De alguna manera, son estos profesores los que han venido ayudándole a aquel y líder, cuando menos escribir hogar con H. Pero también se va a escribir hogar sin H. Al fin y al cabo dice igual. La H es muda. Pero también pudo haber escrito pabellón con doble L o pabellón con Y. De todos modos dice pabellón. Esto no quiere decir que el maestro no dejó de enseñar o que le enseñó al líder más de la cuenta. Pero los profesores han sido parte muy importante en la vida humana, en las revoluciones. No fueron solamente Pablo Torres Burgos el primer profesor del área, no. Otilio no fue el segundo. Ambos eran consejeros de Emiliano. ¿No habían en Anecuilco? Bueno, no había. Pero también es cierto que si no hay profesores, sí había líderes campesinos. Y se juntaron. Y surge el movimiento más importante
de México. Ellos, Pablo, Otilio, Emiliano, Eufemio y todos los que siguieron después de 71 personas que surgen en Villa de Ayala como guerrilleros, no fueron los únicos. Se convirtieron más tarde en 60,000 hombres armados. Entre analfabetos y alfabetizados. Entre maestros, ingenieros, ideólogos, músicos, doctores, coroneles, intelectuales, periodistas de combate. Pero los militares no eran de escuela No, o de academia, eran militares de a la vida. Porque el pueblo se lo dijo. Sí. Tú sirves para coronel, dijo Emiliano o dijo Pablo. Los primeros nombramientos que llegaron al sur los mandó Francisco y Madero desde San Antonio, Texas. Que ni los conocía además. De San Luis, Missouri. De San Luis, Missouri. Los manda, ni los conocía. Tú, Pablo, serás el general de división porque estás aquí, porque veniste a verme. Me imagino ¿qué le dijo? No está escrito. Pero sí le dio varios nombramientos, no se sabe exactamente cuántos. El de general de división para Pablo. Y de coronel, tú sabrás a quién se los das. Eso fue febrero. Llega 1911. Llega marzo o finales de febrero a Villa de Ayala a decirles, ya tengo los nombramientos. Nos vemos en el Cerro del Aguacate el 5 o el 6 o el 7 de marzo de 1911. Los nombramientos los daba Madero. No, Madero los mandó con Pablo y Pablo se los entregó a ellos en el Cerro del Aguacate, que es hoy ejido de Villa de Ayala. El ejido se llama Villa de Ayala. Mi pueblo se llama Ciudad Ayala. Y el ejido Villa de Ayala. Es como el pueblo de Santa Cruz. Hoy se llama Lorenzo Vázquez, pero el ejido se sigue llamando Santa Cruz. Y así vemos en todo el estado la diferencia. El pueblo cambió de nombre. El ejido no cambió. No cambia, ni cambiará. Entonces Emiliano Zapata, Sí. el niño que nace en Anenecuilco, se hace guerrillero, revolucionario y general El 11. el 11 en Villa de Ayala. Y el héroe nace al morir el cuerpo. El 24. El 10 de abril de 1919 a las 2:20 de la tarde en el portal de la hacienda de San Juan Chinameca, que también es municipio de allá. Entonces vemos que Emiliano nace como niño, nace como guerrillero y muere como héroe en el mismo municipio de Ayala. Dicho de cierta manera, podemos considerar que usted podría escribir un ensayo, aunque voy a escribir un articulito para este viernes, que se puede llamar Los 3 nacimientos del general Emiliano Zapata Salazar. Su nacimiento como niño, su nacimiento como guerrillero revolucionario y su nacimiento como mito o leyenda, que pueden ubicarse los 3 en Villa de Ayala. Sí. Aunque el nacimiento es como niño en Anenecuilco, que pertenece administrativamente a Villa de Ayala. Sí. Ahora, si bien entiendo, Emiliano Zapata le decían un apodo, después recuerdo que nos comentó hasta la cantidad de tiros que le dieron, cuáles entraron por dónde, cuál es el que le atravesó pulmones y corazón, que fue además lateral, fue por costado izquierdo hacia derecho, si mi memoria no me falla, derecho izquierdo. Entonces, el caballo, toda esa historia anecdótica que para mucha gente es interesante y trascendente. El otro asunto es el de siempre que vemos al general Emiliano Zapata en fotografías, lo vemos en traje de charro,
El charro es del Bajío y del norte, no es de este rumbo. Aunque él era caballerango, él andaba a caballo. Eufemio Zapata, que era mayor que él, más de una década, no sé qué papel haya jugado en la formación de Emiliano, también era general. ¿Y qué papel juega él? ¿Cómo influyó él como hermano mayor en Emiliano? Porque el apodo, como usted me dijo que le decían, implica que Emiliano Zapata era bajitito, chiquitito y delgadito. Sí. Si hoy viéramos a Eufemio y Emiliano en vivo, hoy 30 de agosto del 2023, estaríamos viendo a un Eufemio de aproximadamente 1,92 de alto. Y Emiliano le llegaba al hombro de Eufemio. Entonces, hombro, cuello y cabeza le ponemos 30 centímetros. Entonces, a 1,92, quítele 30 centímetros. ¿Cuánto mide? 1,62. 1,62. Pues yo creo que está muy bajito. Le subimos quizá a 1,75. Eso es lo que posiblemente midió Emiliano Zapata Salazar. Ahora, ¿qué le enseñó Eufemio a Emiliano? Quizá a montar caballo, a cortar zacate, a montar burro, a usar la pistola, a jugar baraja. Entonces siempre andaba con su hato de baraja, sus 40 cartas, para poder jugar donde sea. Ese juego lo llevó posiblemente el momento en que la policía judicial o los del orden público de Cuautla, porque judicialmente aún pertenecemos a Cuautla, y la policía o los hombres del orden eran de Cuautla y fueron a Nenecuilco en un día de fiesta, septiembre 29 o 30 o 1 de octubre, porque era la fiesta del pueblo, del señor San Miguel, de San Miguel. Y obvio que estaban jugando baraja, obvio que estaban tomados, obvio que estaban chuleando a una mujer, y eso a los del orden no les gustaba, y lo tomaron preso. Fueron y le avisaron a Eufemio: Eufemio, se llevan a tu hermano preso. Fue y se los quitó. Claro, con la ayuda de alguien y la altura de Eufemio. Y se los quitó, se los arrebató. Entonces aprende Emiliano a defenderse, a ser defendido, pero también a defender. Eso es educación, eso es escuela de familia. Y cuando se fueron a la revolución, se fueron familias, no amigos, familias. La familia de Pablo, la familia de Eufemio, que es Emiliano, la familia de los Zacarías Torres Barrera, la familia de, y familia. Son familias. Fueron quizá 35 familias, por todos fueron 71. Hombres que se lanzan al movimiento armado del sur. Empiezan con 70. Tierra, por la tierra, no 70. por el poder. Es curioso porque también Carlos Montemayor, escritor que hace análisis de los movimientos armados en la historia de México, diferencia nítidamente la guerrilla urbana de la guerrilla rural. Y él dice: en la guerrilla rural históricamente van las familias enteras. En la familia urbana, el que va evita que la familia vaya, o trata de evitarlo. No van las familias. Pero en el ambiente del campo y rural van familias enteras. Pero si van familias que implican 70 integrantes, van
entre 30 y 35 familias, van de 2 por familia, pero las familias eran más extensas, ¿no? Sí, pero también a través de los meses de la investigación que surge para mí en 1990, en un principio me dijeron, fueron 71 los que salieron de este kiosco, de aquí, Pablo estaba arriba leyendo el plan de San Luis, el artículo 3. No todo, porque el plan de San Luis es Extenso. Es groseramente grande y groseramente mentiroso, porque mintió. Y el plan de Ayala solo tiene 15 artículos y solo cumplió 14. De los 15 cumplió 14, le faltó uno. Y eso fue cuando murió. Es decir, ya no pudo tener su tierra para dejársela a su hijo, porque ya no cumplió. Ya no pudo obtener la tierra que él le prometió y le cumplió al pueblo de México, pero ya no se pudo cumplir a sí mismo. Ya no se entregó la tierra a sí mismo. La tierra que su padre tuvo ya no la pudo recuperar para dársela al nieto de Gabriel Zapata, o sea, al hijo de Emiliano. Ya no se la pudo entregar a Nicolás. Eso es lo único que no cumplió. Por ahí vi en sus documentos un título que dice Los amores de Emiliano. Sí. Porque eso de los nietos en la actualidad, muchos se dicen nietos y parientes, herederos, y pues eso tiene que ver con los amores de Emiliano, ¿no? Sí. Los amores de Emiliano, se sabe, fueron 37. Si mete otra vez la UCB, ahí va a encontrar, le voy a comentar solo quizá uno o dos, no me lo sé de memoria todo eso no me lo sé de memoria. Definitivamente sería mentir. Se sabe que casó por primera vez con una señora que se apellidó Merino. Y después se casó con Inés Alfaro. Pudiéramos decir que se juntó y después se casó con Josefa. Y eso es lo que a mí me contaron, lo de Josefa. Lo de Inés ya no me tocó, no tuve la oportunidad, a reserva que si hubiera yo empezado 20 años antes, es decir, en el 70, pero comencé en el 90. Me tocó escuchar Amores de Zapata. Amores de Zapata. Ahí dice la número 1, ¿quién fue? A ver. Emiliano Zapata tuvo varias mujeres. La primera fue Luisa Merino. Sí. Zapata vivió problemas de su edad, según datos de Sergio Valverde. Emiliano casó primero con la señorita Luisa Merino y luego, habiéndose escondido en su corazón una devoradora pasión por una sobrina de Remigio Alfaro, de nombre Inés. Otros autores citan a Remigio, fue el padre de Inés Alfaro, y que aparece como Emiliano tuvo varias mujeres esposas. La segunda fue Inés Alfaro. Así es, Aguilar, con la que procreó a Guadalupe Nicolás, nacido en Villa de Ayala, Morelos, el 6 de diciembre de 1904. Luego, la tercera mujer de don Emiliano se llamó Josefa Espejo Sánchez. ¡Ah, caray! ¿Qué tiene que ver con usted? Era mi tía, porque ella, Josefa, fue hermana de mi papá, que se llamó Prima, Jesús. era Hermana. su tía directa. Sí. Tía prima. Qué curioso de lo que se viene uno enterando en esta vida. Así que usted sí tiene una relación directa Con Josefa. con Josefa, Sí. no con Emiliano, No. ni con los nietos de Emiliano. No. Bueno, Yo no tengo sangre de Zapata. luego Tengo está sangre de Josefa. Adelaida Corrales, hermosa mujer.
etcétera. Luego está Sí. Agapita Sánchez, Aurelia Navarrete, Dolores Escandón, Emilia Jiménez Beltrán de los Escandón, una de las amantes, porque unas eran esposas y otras eran amantes. Yo creo que se casó con todas. Era el jefe. ¿Cuántos hijos tuvo? Nunca he sabido ni sabré cuántos tuvo. Pero es probable que se haya casado con todas porque era el jefe. Sí, hay una gringa, por ahí viene el nombre de la gringa, fue tomada presa en un ataque a un tren. Alguien la vio y dice, ay, está bien bonita esta mujer, hay que llevársela al general. Y se la llevaron. A ver, ahí viene el nombre. Margarita Sáenz Ugalde, María de Jesús Pérez Caballero, el nombre es gringo. Sí. Miss Benton. Esa. La siguiente nota es un comentario sobre una noticia parecida en el New York American, en el que se refleja la imagen de que Zapata se tenía en la capital. Como llegó Miss Benton muy cerca de Zapata, allá en la sierra de Huautla, un tren había sido bla 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 bla. Pero antes vi un dato de un tal Jaime. Otra vez me encontré Ahí va. con una mujer, Esa. con nombre de hombre. Así. Así como pasó con George Sand, que fue amante de Federico Chopin. Era mujer, pero como en su época no se le permitía a las mujeres escribir, como a Sor Juana, se cambió de nombre y firmaba como George Sand, pero era la amante de Federico Chopin. Aquí, otra vez me encontré con una mujer con nombre de hombre. ¿Acaso fue esta una forma de mantenerse en el anonimato o también tiene que ver con los chismes que han hecho de que Emiliano Zapata era por lo menos bisexual, es decir, mayate, que le gustaban los hombres y las mujeres, aunque él jugara el rol masculino, pero eso no sé si esté probado o no, pero aquí vi el nombre de Jaime y me sorprendí. Bien. Mire, esa es una investigación oral que esa vez me programé para ir al pueblo de Tetela del Volcán, pero entrando por Zacualpan. Zacualpan de Amilpas. Pasé, no sin antes pasar a Temuac. De Temuac me pasé a Tlacotepec. De Tlacotepec ¿Es Guerrero? llegué es Morelos. Es el oriente de Morelos. Pasé a Zacualpan y de Zacualpan digo, voy a Tetela del Volcán. Eso de pasar a este pueblo y aquel, no pasé por ver, no, pasé para buscar una persona que me dijera, no es cierto, mi abuelito no participó. Dicen que participó el que vive a 2 esquinas de acá, enfrente de aquella cantina. Dicen, ve allá. Iba yo allá. Y preguntaba yo y me dijeron que tu abuelito participó en el... Ah, ¿sí? ¿Y cómo se llamó? Híjole, no sé. Nomás me contó mi mamá. La que sabe es mi tía. ¿Para qué lo quiero? No, pues para él. Vamos. Y nos íbamos a ver a su tía. Oye, tía, ¿cómo se llamó mi abuelito? El que participó en la revolución con Zapata. Ah, pues se llamó así. Y ya apuntaba. Jaime. Y apuntaba el nombre. No, en Tlacotepec. Un ejemplo. Tlacotepec. Ahora bien, ya para ir a Tetela del Volcán, me equivoqué de carretera y entré por decir 300 metros antes, una carretera. Digo, pues aquí es. Y voy viendo los campos de lado y lado y digo, este no es. Esta no va para Tetela. Y me encuentro unos campesinos esperando a algo o a alguien. ¿Dónde van? A Tetela. Y me señalan. Digo, pues súbanse. Voy a Tetela. Cosa que me enseñan. Digo, oiga,
que no me equivoco. No, no se equivocó, va a Tetela. La otra carretera también va a Tetela. Pero ahí pasas por un pueblo de Puebla, que pertenece a Morelos, donde tejen. En ese momento no recuerdo el nombre del pueblo. Pero llegué con ellos. Y en el camino les pregunté, oye, ¿son de Tetela? Sí. ¿Quién de Tetela participó en la revolución con Zapata? No, yo no sé. Eran jóvenes. No, pues yo tampoco. Mi mamá me contó que dicen que Zapata tenía como amante a una mujer de Tetela. ¿Y cómo se llamó? Jaime. Jaime es nombre de hombre. Así se llamaba ella. Y yo vivo por donde está la tienda de Jaime. Bueno, donde estuvo la tienda de la señora Jaime. Entonces, ¿sí era mujer? Claro que sí, tuvo hijos con Zapata. No, era su amante, yo creo. Yo creo que era su amiga. Yo creo que era su amante. Pero sí se entendían. Es más, se sabe que ella fue espía de Zapatín. Oh. Es así como yo voy a investigar. Y ahí comento a grandes rasgos cómo di con Jaime. A ver, ¿qué dice? Mire, dice, otra vez me encontré con una mujer con nombre de hombre. Otra vez no significa aquí que de nueva cuenta, significa que otra ocasión fue. Porque tuvo dos. ¿Acaso fue esta otra forma de mantenerse en el anonimato? Las mujeres que fueron amantes del jefe no solo fueron eso, fueron espías principalmente, fueron truqueras, o sea, hacían llegar al mercado moneda zapatista para obtener moneda de manejo general. ¿Acaso fue una modalidad de lavar dinero? Las acciones de una espía, una truquera o amante del jefe no fue cosa fácil. Pudieron alcanzar el temor o la envidia de otras mujeres o recelo y cuidado de los guerrilleros zapatistas que quizás se sentían vigilados por la amante del jefe. ¿Le gustaría, amiga lectora, sentarse de este lado de la cama del jefe Miliano y nos platicase qué se siente? Son muchas las incógnitas que se pintan en el papel. Broncearlas es tan complejo como encontrar la cabeza de un alfiler en las profundidades del mar. Señor licenciado Tomás Baena Osorio de Cuernavaca y del respetable Florentino Ayala Figueroa de Amacuzac. Obviamente el trabajo de ustedes es un trabajo prácticamente de boca en boca. Es lo que algunos llaman la investigación de campo directa. Así es. No investigación documental. No. Que es la que tengo acá a propósito de Chico Franco. Pero dejemos de Mario Casasus. Pero esa es investigación documental. Y naturalmente de transmisión oral por la nieta de Chico Franco. Pero fuera de los amores del general y demás, porque estamos viendo la relación, porque no es lo mismo Zapata de carne y hueso, el ser humano, que Zapata el ícono o el tercer nacimiento de Emiliano Zapata. Ahorita estamos nadando entre las aguas de los dos nacimientos, pero yo no puedo imaginar el segundo nacimiento del general Emiliano Zapata sin el diseño, confección del Plan de Ayala, que es el que le imprime sentido al Ejército Libertador del Sur. Porque el Ejército Libertador del Sur, si bien icónicamente está representado por el general Emiliano Zapata, no es una obra solo de él. ¿Qué hay con respecto al Plan de Ayala? ¿Quiénes lo idearon? ¿Cómo lo construyeron? Porque ya comentaba aquella ocasión que Emiliano Zapata siempre andaba vestido de manta. Para las fotos se ponía de charro, que por su estatura era bueno para las carreras en caballos, para montar caballo,
porque pues, era ligero. Claro. Y el apodo que tenía, que no se me pegó el apodo, pero cerrar con esto el Zapata. Sí, en pero un papel. en ese mismo. Pero el mismo, aquí tengo, pero el mismo segundo nacimiento de Zapata implica el nacimiento ya no como un ícono, como una persona, sino el nacimiento como un dirigente revolucionario de un enorme movimiento, el Ejército Libertador del Sur. ¿Qué condiciones hacen posible esa transición al segundo nacimiento? Y cerramos un poco con el apodo de Emiliano Zapata, para cerrar el Zapata de carne y hueso y entrar un poco más al zapatismo y al plan de Ayala. Vamos por partes, miren, ¿por qué los dos trajes, por qué su traje de pachucón, de traje de charro? Bueno, el traje de charro era con doble finalidad. Una, lo usaba en los domingos. Dos, lo usaba para enamorar, así que pudo haber sido un martes, no exclusivamente el domingo. Otra causa, ya en el movimiento armado, el traje de charro fue el más apropiado para ir, no disfrazado, ir de gala ante cualquier jefe de Estado, ante el mismo representante de Estados Unidos, con el cual tuvo una plática en un pueblo que se llama Temoac, o otros dicen que fue en Huazulco, otros dicen que fue en Amicingo. Finalmente son pueblos hermanos esos tres y están cerquita uno del otro. Y que pudieron haber estado primero en Huazulco y luego en Temoac, o al revés. ¿Por qué? Para esconder la figura del representante del presidente de Estados Unidos, con el cual Emiliano tuvo una plática. Por armas, me imagino. Armas, alimentos, o cuando menos el acuerdo de tener el acuerdo o la aceptación del plan de Ayala, que entendiera el presidente de Estados Unidos que la guerra, el movimiento del Ejército Libertador del Sur, dirigido por Emiliano Zapata Salazar, era por la tierra, no por el poder. Que no se preocupara. Él quería la tierra, no el poder. Ahora bien, siguiendo con el traje. Ese traje era para irse a tomar la fotografía, para ir a entrevistarse con alguien. Pero cuando estaba en la guerrilla, estaba vestido de manta, calzón, cotón y guarache. Y quizá botín, pero el calzón y cotón, ahí está. Porque si fuera vestido de charro, lógico que todo el enemigo, al charro, a ese. Pero como iba como todos los demás, reconoce a Zapata, si todos iban mayoría bigotones y mayoría o todos de manta. ¿Quién de ellos era Zapata? ¿Quién? Pero como iba, si fuera de charro. Y él medía como los demás, no como Eufemio. No. Sino, el más grandote. Mire, le voy a contar una anécdota. Cuando en el 64 dan el golpe de Estado en Grecia, la dirección del Partido Comunista huye. Asesinan al diputado Lambrakis y se vuelve dirigente un músico de nombre Mikis Theodorakis, el que compuso Samba el Griego. Ese Mikis Theodorakis tenía un defecto, medía 1,94. Lo agarraron por la estatura. Dijeron, es Mikis Theodorakis. Él lo cuenta en un libro que se llama Diario de la Resistencia, una edición argentina que quemaron los militares, Ediciones Granica de Buenos Aires, Argentina, de hace algunos años. Y cuando leí el libro me sorprendió porque lo agarraron por la estatura. Después que lo agarraron lo torturaron, toda esa historia clásica de los golpes de Estado. Pero a mi entender, como Emiliano Zapata medía como cualquier
hijo de vecino, se vestía como cualquiera a la hora, no sabían quién era quién, porque la lógica era tratar de matar al líder. Así es. Y siempre fue eso. Ahora bien, cuando él se encuentra forzado, no, sino que él decide presentarse el 10 de abril a las 2:25 de la tarde en la hacienda de San Juan Chinameca, él llevaba 2 trajes, llevaba 2 indumentarias. La de manta, La es de la que está en manta el museo. abajo, que es la que está en el museo, Sí. y la de arriba de charro, ya con sombrero apropiado de guerrilla, pero iba con botines. Entonces cuando él se presenta y que él recibe el primer balazo en el costado derecho, lo que va ese alguien, el corneta, el de guardia, le detiene la rienda, que no debió habérsela soltado Emiliano. Le toma la rienda al caballo y en el momento que le detiene la rienda, quizá con la izquierda o derecha, con la otra mano, dispara su Mauser, que llevaba el cañón hacia arriba, y le da el balazo. Unos dicen en la sobaquera, es decir, cerca de la axila, y ese le atraviesa el pecho hasta dar con el corazón. Ese es el tiro que lo mata. Los demás tiros que fueron por la espalda es porque el caballo, al oír la detonación, y era un caballo no zapatista, si hubiera sido un caballo zapatista, el caballo se hubiera agachado, echado, acostado. Pero como era un Es que no era un caballo federal, de combate. no, Históricamente no el caballo se volvió parte de la técnica militar. en defecto. Los caballos zapatistas a la hora de un combate hasta caminaban a gatas. Se agachaban los caballos. Y esa me la contaron de una jugada de toros que hubo en Huehuetlán el Chico, que es Puebla. Entró un fulano de tal, cualquier hijo de familia, al juego de toros, al azar, a manganear. Alguien avienta un cuetón, suena, el caballo al oír el tronido del toro se agachó. Los demás, cuando vieron que el toro se agachó, El caballo. se apelado, es caballo zapatista. Los que conocían el rumor propio, pero el que no conocía, y sí conocía, pero lo quería obtener, es cuando manda a traer, mandado a su gato, a su peón, a su amigo, ve y dile al dueño del caballo, ese que se agacha, que quiero comprárselo y que lo espero afuera del toril. Ese señor, del cual no dicen su nombre y del cual su caballo se agachó cuando el cuetón tronó, se salió del toril. El que quería comprarlo lo vio que iba para afuera, él también se va, trató de encontrarlo y no es cierto, jamás lo encontró. Él se sale y se fue. Pues por ahí hay Porque un no mito. quiso vender el caballo. Claro. Hay un mito Se lo querían. que Zapata no murió. Fuera del nacimiento como Zapata ícono. Vamos, ahora, nos vamos por ahí. Dos versiones. Una, cuando yo le pregunté, me voy a referir a Josefa Espejo Sánchez, no como tía, sino me voy a referir a la señora Josefa Espejo Sánchez. Y le dije, a ella no puede decirle, oiga señora, no, tiene que decirle tía, de cajón.
Sí, Tía, pues es la tía. sí, tía, ¿qué hay de cierto de que Emiliano Zapata no cayó en Chinameca? Se volteó mi tía con los ojos llenos de lumbre, me vio y me dijo, ¿ya acabaste de cenar? Sí. Con groserías, porque era mal hablada. Me sacó. Me dijo, vete. Mañana si quieres vienes. Pero me lo dijo con groserías grandes. Imagínense. No lo quiero decir. Por respeto al público que a lo mejor va a escuchar algún día. Y me fui. A los días llegué. Llegué Como a si desayunar, nada. como si nada, y comí y cené. Pero pasaron más días y, tía, ¿qué hay de cierto de que usted fue la esposa de Emiliano? ¿Ya acabaste de desayunar? Otra vez. Otra vez, sí, ya me paré, pues ya sabía yo que me esperaba. Y me fui. Nunca obtuve una respuesta de ella. Pero hubo una vez en que la tomé de buenas en el patio y le dije, tía, nunca me va a contestar. Y me dijo con la cabeza que sí. En mis últimos momentos te voy a dejar un recado. Si dice sí, es que sí cayó muerto en Chinameca. Y si dice sí, es que sí me casé con él. En efecto. Aparecieron los dos. Terminé de estudiar la carrera de profesor. Me fui 2 años al estado de Hidalgo. Al Y Meche. en 1960, en la normal Luis Villarreal del Meche Hidalgo. Me quito el sombrero. La normal rural. La normal Me quito rural. la boina. En 1969, en un momento en que yo me venía para Morelos, de Jacala Hidalgo, llega el hombre encargado de entregar los telegramas en las diferentes comunidades de ese distrito. Y me dijo, como ya nos conocíamos, dijo, profe, iba yo para su pueblo, allá donde trabaja, a entregarle este telegrama. Ya que lo veo aquí, pues se lo entrego. ¿Qué? No va a dar para el chesco. Saco 3 pesos y le doy. Que costaban 1 peso los refrescos. O a lo mejor 60 centavos. Le di para 3 refrescos o más. Y leo el telegrama y dice, Josefa Espejo ha muerto. Se sepulta mañana. Yo de por sí venía para Morelos. Llego a la casa de mi tía, veo el cuerpo, el féretro, así, y me pongo enfrente. No voy a decir el nombre de quien se robó algo, pero sí lo vi quién. Se colocó debajo de una fotografía de una pared, y en el momento en que consideró aquel que nadie lo veía, tomó la foto y se la metió al saco, debajo del saco. Para esto estaba no lejos de él el presidente de la República. ¿Quién era el presidente de la República en 1969? Gustavo Díaz Ordaz. Estaba Gustavo Díaz Ordaz, a quien lo vi por el tamaño de la boca. Sí, se decía que él, a la hora de la comunión, el padre le decía, espérate a que lleguen los buñuelos. Porque tenía un hocicote, era famosa en esa época. Y vi sus demás colaboradores que no los conocí, quién era el secretario o quién era la secretaria, o de qué era secretario. No, eso sería mentir. Y no quise investigar, pero sí logré ver que un ciudadano, cuando que él consideró que nadie lo veía, bajó el cuadro de aproximadamente 35 centímetros de largo por unos 28 centímetros de ancho y se lo metió. ¿Esa foto qué tenía? El Zapata sentado y Josefa parada. Ah, La es única una foto fotografía famosísima. de la boda.
Es ¿Y famosísima por además. qué solamente una fotografía de la boda? Ah, porque cuenta Emilia Espejo, la prima hermana mía, hija adoptiva de Josefa. Digo, oye, Emilia, ¿y cómo sería la boda de mi tía Josefa? Te platicaron. Dice, pues dicen que llegó Emiliano, la vio de afuera de la calle y le dijo, ¿lista? Pero no te quiero con esa ropa. Ponte tu vestido y tu mandil y tu rebozo con vestido de novia. No. Entonces, lo que hizo fue irse a cambiar de ropa, pero encarcelar en su recámara de Josefa al fotógrafo. Usted no me toma la foto así. Y lo encerró y puso a un alguien que no lo dejara salir. Y ambos, Emiliano, a esta ya me imagino, salieron de la casa y se fueron a la iglesia de la villa. Samuel Hernández, viejo cronista que en paz descanse, me dijo, Josefa y Emiliano no se casaron en la villa, se casaron en Cuautla. Y les dije, tú eres licenciado en historia, ¿verdad? Estudiaste en la UNAM. Sí. Y ya eres viejo cronista, Samuel. Me extraña que siendo araña no sepas arrastrarte en piedra. Si tú, hombre soltero, te casas con una de Moyotepec, una mujer de Moyotepec, ¿dónde crees que te vas a casar? ¿En la iglesia de Moyotepec o en la iglesia de Cuautla? Moyotepec. ¿Por qué? ¿Para qué hacer tanto? No, porque la mujer es de Moyotepec. Luego entonces, si Emiliano se iba a casar con Josefa, Josefa, ¿dónde vivía cuando fue por Josefa? Vivía en la villa. Aunque Josefa no nació en la villa, nació en Anenecuil. Pero cuando Fidencio, el papá de Josefa, se dio cuenta de que andaba de novio con Emiliano, no le gustaba a Fidencio que anduviera con Emiliano, porque Emiliano era un hombre humilde y pobre, y él era rico, un rico ganadero, no hacendado, como dicen en la película de Antonio Aguilar. No, ella no era hacendada, no, era una ama de casa. Él, el papá de Josefa, era ganadero, riquísimo ganadero. Prueba de ello que era compadre de los Escandón, dueño de la hacienda de Atlihuayán. Y dicen que el agua busca su nivel. Usted no puede ser compadre de la hija de Manuel López Obrador. Pues no. No, no lo conoce, no es de su nivel. Entonces no podrá ser compadre de una hija de Andrés Manuel López Obrador. Yo no puedo ser padrino de la hija de Yuri Gagarin, el que fue a la luna. Sí, O el dice, del Sputnik, que que salió al espacio. eso, no puedo ser compadre de una nieta de Yuri Gagarin. No, porque no soy de su nivel. De esa manera era Fidencio Espejo, compadre de los Escandón, de la hacienda de Atlihuayán, de dinero. Entonces, don Fidencio, al no querer, al no aceptar que su hija anduviera de novia con Emiliano, es cuando ellos deciden irse de Anenecuilco para irse a Villa de Ayala. Y midiendo los pasos, con pasos, de donde nació Josefa a donde se fue a vivir, son 952 pasos. Pasos, no metros. Entonces se fue a vivir como a 700 metros.
de la casa de donde nació Josefa a donde se fueron a vivir a la villa. Y de allá salió para irse a casar con Emilia. Y se casaron, pero hasta que se murió Fidencio. Es decir, ahí hay otra incógnita. Cuentan las malas o buenas lenguas que Francisco I. Madero y Sara Pérez, esposa de Francisco, fueron los padrinos de la boda. Pero eso se cuenta. Se cuenta, pero no se duda ni se asegura. Y le pregunté a Emilia, ¿qué hay de cierto de que Sara y doña Sara y Francisco I. Madero fueron los padrinos de la boda de Josefa, mi tía, o sea, De tu mamá? Emiliano. Sí fueron los padrinos y vinieron. Sí, ¿tú los viste? No, pues yo estuve en la boda. Ah, bueno, entonces, ¿quién estaría en la boda de los que viven aquí en la villa? La mamá de Pablo Torres Chávez, doña Amalia. Ya era una señora, pasaba de los 85 años de edad cuando yo la entrevisté, en 1990. Fui y le hablé a Pablo. Pablo Torres Chávez pues era un joven al lado mío, ya más grande, y un buen jugador de fútbol, rico. Digo, oye Pablo, yo a lo mejor le dije Sopiloto porque así le apodaban, o así le apodan. Oye Sopi, dame chance de hablar con tu mamá, ¿no? ¿Qué cosa pasa? Pues dicen que tu mamá fue la niña de compañía de la boda de Josefa y Emiliano. Digo, dicen, déjame desengañarme. Pásale. Mamá, ya habla, profe. ¿Qué pasó? Doña Amalia. ¿Quién es? Soy hijo de Altagracia. Ah, hijo de Altita, sí. ¿Y qué quieres saber? ¿A qué vienes? Vengo a preguntarle qué hay de cierto de que dicen que usted, siendo niña de 8 o 9 o 7 años, usted fue la que le levantó la cola al vestido de novia de Josefa. No llevaba cola. Nada más fui atrás de ella, porque Zapata no la dejó ver con vestido de novia. Ahí se comprueba. Y digo, ¿y qué hay de cierto de que usted fue la niña de compañía? Sí, yo fui. Pero no le pude levantar la cola porque no llevaba. Segunda pregunta. Iba Madero y Sara, la esposa de Madero. Claro. La iglesia, yo ya sabía, la iglesia estaba llena, yo sabía que no. La iglesia estaba llena de gente, no. ¿Por qué? Tenían miedo, porque había soldados afuera, cuidando la figura de Madero. ¿Y cómo se llamó el sacerdote que casó a Zapata y a Madero? Me dijo el nombre. Y eso se los dejo de tarea, porque de momento no me acuerdo el nombre. Pero, ¿Y no lo tiene ahí apuntado en sus sí notas? lo tengo en mis notas, pero no me acuerdo en qué párrafo. A ver, busco. Necesito abrir el primer archivo que dice Amador Amador. triple A, luego dice Amador, completo, completo. Amador. Triple A, Pues no hay ningún Amador triple A. arriba comienza 3A, mayúsculas. Ah, ya. Y luego dice Amador.
Con un arroba.com. Écale. ¿Habrá ese? Estamos abriendo. A ver qué dice, porque de lo que se viene enterando uno. Josefa Espejo tuvo una infancia feliz y mimada, llena de satisfacciones, bla, 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 bla. Pero esto es el de los amores de Zapata. A lo mejor dice ahí, a lo mejor dice quién fue sacerdote. Las condiciones de noviazgo mejoraron cuando la familia se trasladó a Villa de Ayala en 1909. Esto está atorado ahorita, pero después lo vemos. Regresando al plan de Ayala y el Ejército Libertador del Sur. Bien, el plan de Ayala. El plan de Ayala que usted ve no es el primero que escribieron. El primero que escribieron se escribió en el pueblo pertenece a Tetela del Volcán, Jumiltepec. En Jumiltepec, Otilio Edmundo Montaño Sánchez, con el metodista el segundo que firma el plan de Ayala. A ver, el segundo que firma el plan de Ayala, ¿qué está? El segundo que firma el plan de Ayala. Es que ya me falla. Chaqueta, la revolución, Chavaleta ya se abrió, pero ¿cómo encuentro al cura? Chebule, Cheche Campos, no, Chelo de... En el archivo, el archivo de AAA. Sí, por eso ahí estamos. No, Triple A son Amador. los amores. La AAA, Amador Espejo Barrera completo. Adolfo R. Alvarado, ajá. Abuelo Domingo. Póngale buscar sacerdote. Bueno. Buscamos sacerdote mientras regresamos al plan de Ayala. Buscar sacerdote. Escríbele sacerdote. Sacerdote. Entre ellos, ¿quiénes son? Son dos y están juntos. Cura, ajá, de apellido Triana. Quizá no era mal hablado o fue muy creyente. Ese o no sería sacerdote, general brigadier del yaqui de la revolución en Sonora, bla, bla, bla. Luego está Diablo, el arriero de las recuas del Caimán. Luego está Enganchadores, el Gachupín. Tiene que aparecer con amarillo, tiene que marcarlo. Aquí, ¿cómo está marcado? ¿Qué dice? Sacerdote. Eso, tiene que estar marcado. Parece que empieza con F. A ver, hay campanas dedicadas a él. Era español. El loco, el minuto, el mocho. No, están los nombres. Mucho abajo, mucho muy abajo. Mucho muy abajo. Pues ahí vamos. El sacerdote. ¿Qué caso? RT. Es ese de sacerdote. Santanero. R no. Ya vamos en la T. No, faltan muchos. Todavía están apodos, ¿verdad? Está Familia Aguilar. No, mucho muy abajo. Tiene que estar. Los hermanos. Del Castillo, A.M. Palacios. Aldana. Aquí está. Aurelio, sacerdote que ayudó a los zapatistas al buen morir. Este sacerdote tuvo ideología agrarista, zapatista, no solo del movimiento revolucionario. Es otro sacerdote. Es otro. Que no sea Aurelio. Y cosa que el público va oyendo que hubo sacerdotes en el movimiento revolucionario. Sí, como en las guerrillas centroamericanas y sudamericanas de los 60, 70 del siglo pasado. Lorenzo Baigorri. Lorenzo Baigorri. Baigorri debe ser español. Español. Debe ser vasco, sí, además. Sí. Y Lorenzo Castro fue el sacerdote que escribió en una máquina de escribir el plan de Ayala. Pero primero hablamos Lorenzo Baigorri. Lorenzo Baigorri es el sacerdote que casa por la iglesia a Emiliano y a Josefa
Y hay dos fechas probables. 20 o 21 de agosto de 1911. ¿Por qué 20 o 21? Porque el 20, 19, 20, 21 y 22 dicen otros autores que en Cuautla se iba a dar el segundo armisticio a las armas zapatistas. Unos dicen 19, unos dicen 19 y 20 y otros dicen 21 y 22. Pongámosle 19, 20, 21 y 22 para no fallarle. Entre esos 4 días, 2, o el 20 o el 21, es cuando se casan. ¿Por qué? Porque son las veces que se vieron solamente los dos. Emiliano y Francisco se vieron 3 veces. Una en la Ciudad de México en julio, Sí. Otra en la ciudad de Cuernavaca, es julio, y la segunda se vieron en Cuernavaca, que también fue a principios de agosto o a finales de julio, y la otra en 20 y 21, Cuautla. 20 y 21, Cuautla. Cuando se casaron. Cuando se casaron. Es cuando, En Ayala. es cuando Zapata le dice, a ver, Don Francisco, porque lo respetaba, Zapata a Madero, Don Francisco, me voy a casar mañana, entre comillas, o me voy a casar hoy, mañana temprano, quiero que usted sea el padrino de la boda. Hay otra posibilidad. Cuando venga usted a Cuautla al segundo armisticio, vamos a darnos un espacio, porque ese día, o antes o después del armisticio, me voy a casar. Y quiero que usted sea el padrino. Prepárese para ser padrino de la boda. En efecto, pudo haber sido así, y es la única manera de decir pudo haber sido así, porque llegó Madero de la Ciudad de México a Cuautla, y de Cuautla a Villa de Ayala en secreto, pero con una escolta muy reducida, para que se casaran. Sí. Y le entrega Madero a Josefa un par de aretes, unos aretes, un anillo y un camafeo. Ese regalo lo conservó, yo lo vi. Las joyas que le regala Madero a Josefa como regalo de boda. ¿No se las robaron? No, ¿Esas están en el museo o siguen No. en la familia? siguen en la familia. ¿Quién iba a pensar? Yo no sabía que usted era parte de la familia, ¿eh? Fue circunstancial, me ha dado un gusto haberlo conocido en el Centro Cultural de Anenecuilco, para que no me regañe el Pato Junior, Papapato. para que no me regañe, pero fuera de ello, Plan de Ayala, Juventude. El plan de Ayala, el primer plan, es como alguien cuenta la historia oral, uno que le decían el Moco, que fue revolucionario de Villa de Ayala. todos tenían apodos, ¿verdad? Normalmente sí. Porque hasta veo que Se el Guañini conocían por- el Guañini era Emiliano Zapata. Sí, Guañini. Guañini. El Guañini. No me la sabía. Le dice a Otilio, hazme un plan. Ya que dejen de llamarnos robavacas, comevacas, abigeos, ladrones. Porque eso les llamaban. Sí. Claro. Quiero que me hagas un plan en donde digas el motivo por el cual estamos peleando. ¿No ha escrito algo así como estilo novela? Sí, pero no se va a publicar. ¿Por qué? Lo voy a regalar arriba de un cerro todo esto. Es el plan, el proyecto, el parque temático de los zapatistas, no de Emiliano. Entonces, de todos. ¿Cómo lo van a hacer? Los nombres que usted está viendo, Sí. estos que está usted viendo, serán escritos en Talavera. Ah, ya, entiendo. En
en hemiciclo, en Caracol, en bardas de 3 metros, 250, 280, no sé el albañil, no sé el ingeniero, no sé el arquitecto. ¿Sabes qué? El letrero va a tener este tamaño de letra, a qué distancia crees, a qué altura crees, y así quiero dar. Y lo que ha escrito así, lo que le decía como novelado. Todo. Ah, Por perfecto. ejemplo, la biografía de Cristóbal Domínguez en Talavera. La biografía de José Pérez, alias C. María, en Talavera. Son firmantes de Plan de Ayala. Entonces regresamos al plan de Ahora Ayala. bien, regresamos al A Plan de Otilio. Ayala, a Otilio. Entonces se fue a Jumiltepec. Y allá hay dos versiones. Una, en el curato de la iglesia. Dos, frente a la iglesia en la esquina, contraesquina de la iglesia. Cualquiera de las dos es en Jumiltepec, municipio de Tetela del Volcán. Ahí, Otilio, con José Trinidad Ruiz, al que le decían el cura, que era metodista, de seguro de Tlaxcala o de Puebla, no de Tlaltizapán, como dicen. Ellos dos, encerrados, cuidados por la tropa afuera, Sí. y ellos dos escribiendo, iniciando cómo debería de ser el plan de Ayala, o el plan de guerra, sin ponerle nombre, el plan. No, el plan de Ayala es Sí, por eponimia. sí, el plan de Ayala, el plan. Por el plan de toponimia, guerra, vamos. El plan de guerra. Como ya no cabía la gente en ese pueblito, porque estaban llegando muchos guerrilleros, sabían que Otilio y alguien más, como José Trinidad Ruiz, alias el cura, estaban escribiendo el plan de guerra en Jumil, y se reconcentraron en Jumil. Ya no cabían. El pueblo de Jumil ya no podía darle de comer Claro. al guerrillero ni al caballo. Ni a los Entonces, escribas. decidieron bajarse hacia Azochiapan, que es más grande. Cuando ellos iban bajando, los encontró Daniel Mantilla, que venía de Villa de Ayala. Ve por Montaño que está en Jumil, diles que bajen. Pero era mentira, ellos ya bajaban de Jumil. Y se encuentra con que venían. Y ve a Otilio y le dice, jefe, el general, el jefe, lo está esperando entre el campo de, unos campos de Ananecuilco, con el cerro de Aguacate. Y los otros se van para... Y en efecto, no se fueron a Xochiapan, se van hacia atrás de la villa, atrás del cerro del Aguacate, donde estaba un campamento donde hoy es una ruina de iglesia. Allá se vieron. Llega Otilio y le dice, compadre, porque era su compadre de Emiliano, compadre, ya está el plan. Dice, mira, guárdalo, no se va a ocupar. Mañana o pasado llega Madero o su representante, llega a la villa y vamos a negociar. Vamos, por fin vamos a vivir en paz. La tierra será entregada. Es decir, no había un proyecto de toma del poder, ni de construir el gobierno, ni de nada. Cuando se encuentran Villa y Zapata en la Ciudad de México, parece que ninguno de los dos tenían esa aspiración. Por la tierra sí. Emiliano ya No, lleva. por la tierra, el sur. No, Y el... por el poder ninguno de los dos. Sí, claro. Aunque creo que a la hora de repartirse, cuando llegan al Palacio Nacional y ven la silla presidencial. Que según leí, Eufemio la quiso machetear y quemar, porque estaba maldita, el que ahí se sienta se vuelve dictador. Y que Emiliano fue el que le dijo a Eufemio que no. En efecto.
Y ahí se sigue sentando Andrés Manuel López Obrador. Dicen que es otra. Bueno, yo ya lo sé. Dices, pero está maldita la Ajá. silla. Bueno, No dejó, le dice Villa a Zapata. Le señala con la mano y le dice, no, está maldita esa silla. Yo creo que no dijo silla, silleta. lo que haya dicho. Silleta, es lo más seguro. Esa silleta está salada, está maldita, está endiablada, está empautada. Y muchas palabras. El término pudieron empautado, más. ¿qué significa? Porque Contacto con el diablo. es el que hizo pacto con el diablo. Eso es. Está empautado por Eso. no decir empactado. Ajá, es empautado, dicen ellos. El empautado. Eso. Y Zapata era un empautado, No, dicen. dicen, pero no. Ah, Dicen que tenía una en la espalda que tenía un diablo pintado y alguien lo espió y no es cierto, no tiene ningún diablo pintado. entonces no era un empautado. No. Bueno, regresando a Plan Regresando al Ayala. Plan de Ayala. Entonces Daniel Mantilla le dice, te espera, y llega y le dice, aquí está, y dice, no, no se va a ocupar. Va a llegar él o su avanzada, su representante, y nos van a entregar las tierras. Finalmente nos vamos a ir en paz. Bajó una, no subió, no bajó el representante, ni Madero, otra vez subió el cerro del aguacate, bajó y se fue al campamento. Más adelante está el campo de Chaucla. Al otro día, tercera ocasión, sube al cerro, baja el cerro, No. llega a la villa, al centro, Zócalo, y es cuando dice que hubo una explosión de cañón y que salió ese cañonazo desde la hacienda de Coahuistla. Y él, Emiliano, lo tomó como un ataque, como una traición. Rápido, él y posiblemente una corta escolta regresan al cerro del aguacate, se enfilan, suben, bajan y se van. Eso, si me regreso 40 horas, a ellos se les olvidó, se les pasó, no conocían, no supieron, eran ignorantes, no cerraron el cerro del aguacate. No lo cerraron, porque había tropas desde Anenecuilco, pasando por Hospital, rodeando Cuautla, estando en San José, cerrando en Coahuistla y Tenextepango. La intención era Acabar con él adentro, en su cuna. por orden de Madero. Sí. Es decir, O del otro. uno de los representantes más centrales de AMLO, Francisco I. Madero, en realidad intentó liquidar a Zapata Sí. y el zapatismo desde antes de que Sí, naciera. sí. Lo quisieron matar adentro, en su cuna, en su chiquihuite, dicen otros, ¿no? Pero estos no conocían todo. Sí, cerraron, pero se les olvidó cerrar por ahí. Prueba de ello que entró y salió 3 veces. Prueba de ello que por ahí sale, y cuando él llega al campamento, que es la ruina actual de una iglesia, vio a Chemita, que así le decían, que de seguro se llamaba Anselmo, ya estaba muerto y los demás iban huyendo. Y es como alcanza el contingente, y se enfilaron hacia Cerro Prieto. Y estamos hablando, perdón, como que me adelanté como 4 meses. Eso es con respecto al plan, estamos hablando de noviembre. Sí. 11, 12 y 13 de noviembre. Que es cuando ellos se encuentran, cuando iban bajando Tilio. Perdón por el público, lo confundí. Iban bajando de Jumil, pero no era agosto, ya era noviembre. 11 12. o 9. Y le dice, Emiliano te espera.
entre el campo de Guajaro, hace un rato dije el nombre, y atrás del cerro del aguacate. Te espera. Es cuando llega el compadre y le dice, aquí está el plan, ya no lo vamos a ocupar. Estamos hablando de noviembre. Sí. No sé si dije agosto. Estamos hablando de noviembre. Baja el 11, baja el 12 y baja el 13. Y es cuando él escucha la detonación. Lo toma como traición, huye, se sube, Como lo que era. sí, baja y encuentra a Chemita muerto y logra ver la polvareda. Es cuando alcanza al resto y se enfilan hacia el Cerro Prieto. A Cerro Prieto. Pertenece al municipio de Tlaquiltenango. El cerro actualmente pues existe. Sería irónico decir que no. Allá está el Cerro Malhecho, es uno de los cerros más feos. Y al pie del cerro existe un pueblo todavía. Se llama Ajuchitlán. Ajuchitlán. Llegaron a ese cerro y se enfilaron hacia Puebla. Lo que no me queda claro, y no he caminado esa parte, caminar, porque puedo tomar el mapa, pero me voy a engañar. No, hay que caminarlo. Subir, llegar al cerro del aguacate y enfilarse hacia Puebla, a caballo, bajar, y preguntar, oye, ¿qué pueblos aquel? E irme a aquel. De seguro pasó ese pueblo, y de seguro pasó a otro, y a otro, y a otro, y en cada pueblo fueron modificando ese plan que hizo Otilio en Cumen. Lo fueron modificando. Quítale eso, y ponle así, y cámbiale, y quítale, y cámbiale, y quítale, y cámbiale. Pasaron por distintos pueblos, y uno de los pueblos más significativos es Jolalpa, por dos causas. Una, en Jolalpa, el 25 de marzo del 11, ahí en Jolalpan, en la presidencia municipal, Emiliano, de 15 o 20 hombres, recibió el nombramiento de general en jefe del Ejército del Sur. No era libertador en ese entonces. No, ni era el general de división. El general de división era Pablo, pero ya lo habían matado el 24 de marzo. Entonces, el día 25, porque se manejaba la información rápido, pero rápido, yo creo que tan rápido como un telegrama, y no existía ni el teléfono ni el telégrafo. En Villa no. Pero ¿cómo sabían ellos? Los espías, Informantes. los correos, Los niños. humanos. Correos, sí. ¿Sí? Y les llega la noticia que a Pablo lo habían matado. Entonces se va. Y se junta con los cabecillas más importantes. Y se van a Jolalpa. Y ahí lo nombran general. Emiliano Zapata sale nombrado general en jefe. Ahora sí, ahí. Y ya le cambia el nombre, Emiliano. Ejército Libertador del Sur. Ahí nace. General en jefe del Ejército Libertador del Sur. Y dejó de llamarse Ejército del Sur. Nos regresamos a noviembre. En noviembre de 1911, después de correr, llegan a Jolalpan, no sin haber pasado otros pueblos, donde pudieron haber escrito 1 o 20 renglones del plan. Sin decir plan de Ayala, plan. Estando en Jolalpan, de casualidad, terminado el movimiento armado, abrieron nuevamente la presidencia y encontraron en un lugar donde tiraban la basura, encontraron una hoja arrugada y le ven ahí, oye, esto es parte del plan. Sí, pues dicen que aquí vinieron a escribir parte del plan.
Es una hoja equivocada, está arrugada. ¿Lo conservaron? ¿Quién sabe? Se sintieron perseguidos y se fueron a un punto que Rosalind Rosso escribe que se vieron después de Jolalpa en un punto que le llaman la cueva del Zancudo. Es mentira, no hay cueva, es barranca. Ahí sí fui. Busqué y busqué a caballo, no hay cueva. Como en Cañón de Lobos no hay lobos. No hay lobos. Ya, a lo mejor hubo. Allá no hay cueva, es barranca, es la barranca del Zancudo. Ahí han de haber hecho algo, porque se sabe, lo terminaron en un pueblo que ya no existe, que se llamó Miquetzingo, es pueblo. Ahí se sabe, lo terminaron. Dice, ahora sí, compadre, ya está. Ahora hay que pasar el alimento, pero aquí ya no. Alguien le aconseja, mi pueblo, jefe, ¿dónde se fue? A Yosusla. Vamos a ver. A Yosusla. Y es cuando allá está mi pueblo. Y lo ven. Otros cuentan que no, que lo mandaron a otro pueblo. Y dijo, no, aquí no se embotellan, aquí nos agarran. Cambia de idea y dice, mi pueblo, ¿cuál? A Yosusla, y se van. Le pareció adecuado y dice, aquí. Y empiezan a bajar a medio cerro, o a medios cerros, porque dicen que rodearon. Y solamente bajaron 4, otros dicen que 3. Bajó Otilio, bajó Emigdio Marmolejo, bajó Feliciano, Emigdio Marmolejo, Otilio, Emigdio Marmolejo, Emiliano no bajó, Eufemio, y dicen que Bonifacio García, otros dicen que no. Dice, a Otilio sí lo identificamos actualmente, dicen los de ellos, porque nunca se dejaba su cazadora, su chamarra. A Eufemio se le veía y se le olía lejos. Siempre olía a chingre, siempre andaba borracho, dice. Y Emigdio, indistinguible, cuando te saludaba, se quitaba el sombrero y se le veía su lunar blanco. Y por eso el apodo, Overo. ¿Cómo es tu caballo? Overo. ¿Por qué? Porque tiene un lunar en la frente y él tenía un lunar en el cabello y le decían Overo. Y aguas, decía Emigdio, me dices Overo otra vez y es tu última palabra. No le gustaba que le dijeran Overo. Ese es el... Finalmente, cuando terminaron el plan de Ayala, ahí en limpio, dicen que lo levantaron a 6 tantos. Yo nada más he encontrado 4. Me faltan 2. ¿Dónde se ve la diferencia? En la colocación de las firmas. El texto es el mismo. La fecha, compadre, se sabe. Compadre, ¿qué fecha le pongo? A Yosusla. Dicen que nada más se agarró la vena y se tapó los ojos y le dijo, mi pueblo y la fecha de hoy. Villa de Ayala, 28 de noviembre del 11. Autores que dicen el 25. No, es 28. y así es como queda el plan de Ayala. Finalmente, porque ya llevamos 1:30, ¿cuál es la herencia que nos deja el zapatismo, el Ejército Libertador del Sur, el plan de Ayala, como un proyecto que trasciende a la persona o al personaje, más allá de su tercer nacimiento, el mito?
porque aquí ya no es el mito, es la tierra sigue siendo uno de los problemas. En Morelos no. El agua en muchas Sí. regiones Sí. y lo que es la pobreza, el analfabetismo, etcétera. Pero ¿qué enseñanza nos deja esto para las futuras generaciones y para quienes aspiran o aspiramos todavía a transformar esto en algo más vivible? Algunos que han leído al zapatismo han logrado heredar de él ser leal. Si no leemos el zapatismo no podemos aprender a ser leal, a ser honrado, a ser respetuoso, a respetar a México. Le voy a poner un ejemplo de por qué respeto a México. Hubo un niño en Huautla que le decía, porque llegaba a su casa a comer, y le decía, Liliano, regálame un rifle. Quiero irte a acompañar a tu guerra, a tu revolución. Y le dice, no, estás muy niño. Un día te voy a regalar algo distinto. O algo. No, yo quiero un rifle. Y fue varias veces. Y mi rifle. Fueron varias veces hasta que una de las ocasiones dicen que llegó y lo llamó por su nombre, no recuerdo su nombre. Llega el niño y ¿ya traes mi regalo? Aquí está. Abre la bolsa o desenreda el costal o ayate, no sé en qué se lo pudo haber dado. Y ves, es un libro. Ni sé leer. Para eso te lo trae. Para que aprendas a leer. Él nos heredó las escuelas. Por él hay escuelas. Normales, secundarias. Normales para maestros. No había maestros. Ahora ya hay. Ya está de sobra. Pero de ahí ya no nos quieren jubilar. Porque vamos a robar todo el erario. A lo mejor. Pero bueno, ese libro le dice, conócelo, se llama Constitución Política de los Estados Unidos. Para que pelees por México, necesitas conocerlo. Y aquel que no conoce la Constitución, no puede pelear a México. No sabe qué tiene. Esa es la herencia de él. Yo no heredé la tierra. Heredé una escuela. Y sé leer y escribir y fui profesor. Ya no soy. Ya me jubilé. Yo digo que ya no soy. Y es el que lo ejerce. Y de no haber sido por él, yo no hubiera estudiado en la normal rural Luis Villarreal del Meche, Hidalgo, y fecha 1924. Las escuelas normales rurales surgen a raíz de una revolución. Y no de la revolución mexicana, de la revolución agraria, de la revolución por la tierra, de la revolución por la dignidad, de la revolución por los pueblos, de la revolución por el prestigio, de la revolución por la vergüenza, de la revolución de la familia, de la revolución por la verdad, por la justicia, por la reforma, por la tierra, por la ley. Y podemos seguir enumerando una serie de valores, pero la más chiquita es la revolución por el poder. Es chiquita, tarda 6 años. Y la revolución de Zapata no va a terminar. Prueba de ello que muchos hombres y mujeres luchan a nombre de él por la tierra, por el agua, porque cerraron la primaria, porque la abran, porque no han hecho la carretera. Lucha
y pone en su bandera: si Zapata viviera, con nosotros estuviera. Una serie de cosas. Eso quiere decir que es la herencia, la lucha. Pues mire nada más, la lucha, la lealtad, el compromiso y el amor a la patria. Pues profesor, aunque diga que ya no lo es, nos ha dado hoy una lección de historia, narrativa, microhistoria, porque hay mucha anécdota interesante, y desde luego no quiero dejar de agradecer al profesor Amador su tiempo, su viaje hasta acá, y desde luego todo ese cúmulo de saberes armados desde su propio pueblo, y como dijo él, caminados y a caballo. Muchas gracias a nuestros seguidores y oidores, y hasta la próxima.